Y pues, ¿qué les digo? Me da mucho gusto poder saludarles. Vamos a detener la transcripción porque eso como que le resta un poquito de formalidad al evento. Y oficialmente iniciamos la grabación de nuestro evento de citas y referencias programado para este día, hermoso viernes, que está como un poquito nublado, no sé cómo estará en donde ustedes se encuentran en este momento, pero les digo que de este lado está un poquito nublado. Me da mucho gusto poderles saludar, me da mucho gusto ver, como les decía al inicio, que tenemos hoy una variedad y una riqueza de participantes que yo creo que en el camino me van a ir apoyando. Este tipo de eventos se nos da como un momento muy importante para aprender. Gracias, Karen. Dicen que en Alta Verapaz hay un poco de calor. Entonces, pásanos un poquito de calorcito para este lado porque sí está como un poquito nublado en la ciudad. Me da mucho gusto saludarles. Me encanta ver que tenemos estudiantes de primer ingreso, tesistas, es decir, que están con un pie todavía de este lado como estudiantes, pero ya con todas las ansias de dar el salto para convertirse en esos profesionales que Guatemala necesita. Y por supuesto, también tenemos algunos docentes y estoy viendo que también tenemos revisores y asesores de tesis. Como se pueden dar cuenta, este evento es pues muy importante para todos y mantenernos actualizados, por supuesto que también se vuelve un tema muy, muy importante. Saludos a nuestros colegas en Huehuetenango, Malacatán, Baja y Alta Verapaz, Jutiapa. Bueno, me da mucho gusto poderles saludar. Y bueno, sin más preámbulos, les comento que oficialmente este evento va a ser grabado y por ello hemos cerrado sus micrófonos y sus cámaras. Este evento lo vamos a estar posteando, primero Dios, el día de mañana o pasado en la fanpage específica de biblioteca, que si todavía no nos siguen, los invitamos para que lo hagan, porque vamos a estar, bueno, todo el tiempo estamos publicando novedades, eventos, algunas infografías que pueden servirles en el tema de investigación y en el tema de redacción académica. Mi nombre es Ana Marina Yol, dirijo biblioteca desde el año 2013 y para biblioteca este tema es muy importante y también queremos que sepan que el acompañamiento que pueden tener o pueden recibir de nuestra parte puede ser grande si ustedes así lo desean. Nosotros brindamos acompañamiento en el tema de investigación, no solamente con eventos de formación como estos, sino que también podemos brindarles el acompañamiento buscando bibliografía, buscando referencias de acuerdo a la temática de sus investigaciones. Así que solo es de que ustedes digan yo quiero, de levantar la mano y que digan yo quiero, por favor. Bueno, iniciamos oficialmente con nuestro evento de hoy, el que se ha denominado Citas y Referencias Estilo APA. Vamos a trabajar específicamente en la versión número 7, ¿sí? Así que arranquemos. Usualmente cuando tenemos tareas o investigaciones, por ejemplo, hace algunos días que estábamos trabajando la capacitación sobre los recursos de biblioteca, varias personas respondían que la primera opción de investigación es Google. Y está bien, ¿sí? Sin embargo, Google no tiene cierto control de calidad en cuanto al contenido que se publica, pues porque es un espacio abierto en donde todos podemos pues tener un espacio para poder compartir nuestras ideas, pero en el tema de investigación no siempre tenemos éxito cuando estamos buscando algún dato o alguna fuente confiable. Como anuncios comerciales les comento que estamos publicando en el Facebook de Biblioteca tips sobre fuentes confiables, ahorita específicamente en el tema de Internet. Así que si les interesa algún tip, pueden ir por allá al Facebook de Biblioteca. Ok.
Uso ético de la información. Este evento en particular lleva este enfoque. Motivarlos a que ustedes se sientan al final del desarrollo de su tesis muy orgullosos de todo ese trabajo que han realizado y que por supuesto sus asesores cuando firmen el dictamen de impresión digan, este jovencito siguió las reglas, este jovencito no corre el riesgo de ser parte de este grupo que plagian ideas. Queremos que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas del nivel de tesis que van a entregar. Así que los invitamos a poder ponerle atención a todas estas ideas que queremos compartirles el día de hoy. Ok, en primer lugar les quiero compartir que se considera plagio al acto de presentar como propias las ideas de otro, negándole el crédito que corresponde. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, si se entera que otra persona presentó como ideas de ella las ideas que usted planteó en su tesis? ¿Cómo se sentiría? A ver, alguien que me pueda compartir en el chat, ¿cómo se sentiría si, por ejemplo, se entera que una persona que se graduó con honores de otra universidad o de la misma universidad usó su tesis? ¿Cómo se sentiría usted? Yo personalmente les diría, yo no me sentiría nada bien y me molestaría. Claro, Edwin, claro, Mayra, nos sentiríamos molestos. Claro, Maynor, nos sentiríamos mal. Así es, Mayra, no nos daría gusto enterarnos que alguien más presentó nuestro trabajo como propio. Ok. Entonces, evitemos hacerlo nosotros. Nosotros en UPANA no somos partícipes del copy-paste. Esto nos lleva a este tema tan importante que en las próximas semanas vamos a estar trabajando a través de una cita con un experto que más adelante vamos a compartirles el tema de la integridad académica. ¿Pero qué es esto? Esto es un elemento importante que debe convertirse en un compromiso ético desde el estudiante hasta el profesional. Y no se trata de otra cosa más que de la originalidad, ¿sí? ¿A qué estamos llamándoles con el tema de la integridad académica? A esto. Cuando yo leo sus nombres, por ejemplo, desde esta parte yo leo Luis, leo Jimena, leo Manuel, leo María, leo Karen, me los imagino como personas únicas, ¿sí? ¿O ustedes se sienten diferentes? ¿Ustedes se sienten copia de alguien más? Les pregunto. ¿O se sienten seres únicos, irrepetibles? ¿Alguien que me pueda decir si se siente la copia de alguien más? En esta misma línea les pregunto, ¿su trabajo o su tarea o sus investigaciones deben ser la copia de alguien más? ¿O creen que deben ser originales? Rocío nos dice, yo soy única, Paola también, Leslie, Julia, Karen nos dicen, somos únicos y debemos ser auténticos. Somos irrepetibles. Karen nos dice, me siento única. Entonces, esto no nos dice que nuestros trabajos y nuestras investigaciones, y obviamente nuestra tesis, debe ser única y original. Claro que sí. Debemos ser únicos y estamos llamados a eso, porque nosotros nacimos originales y no debemos morir como una copia. Y esto también debe pensarse en cuanto a las tesis, por supuesto, y todo aquello que nosotros hagamos. Todo lo que debe estar relacionado a nuestro nombre debe ser original. Ok. Por ello, existen ciertas normas de estilo cuando estamos hablando de documentos académicos. En el mundo existen muchas normas y muchos estándares, pero
En UPANA se decidió adoptar las normas del estilo APA, pero ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Ok. ¿Por qué APA? ¿Por qué no Vancouver? ¿Por qué no MLA? ¿Por qué no otro? Ok. Se adoptó APA porque es más que citas y referencias. APA es un estándar de escritura académica, ¿sí? APA es más que un estilo que me va a decir a mí, mira, tienes que aprender sobre APA y la vas a pasar muy mal y vas a sufrir y llega un momento en donde no le pones atención al contenido del documento, sino más al estilo. No, realmente APA es apasionante y es súper fácil cuando aprendemos a utilizarla. Además, APA nos brinda lineamientos muy precisos sobre la comunicación académica para lograr que sea efectiva. Es decir, APA le va a dar el paso a paso, lo va a llevar de la mano para que usted tenga éxito en cuanto a comunicar sus ideas. APA no es algo feo, no es algo desagradable, no. APA es un estándar internacional. Entonces yo les pregunto esto. Alguien que me pueda responder desde su perspectiva de estudiante y desde su perspectiva como docente. ¿En qué momento tiene que aprenderse APA? ¿O en qué momento debería aprenderse APA? Me gustaría leer 2 primeros comentarios sobre qué opinan ustedes. ¿Será que APA lo tengo que aprender hasta que estoy en tesis? ¿O solo cuando estoy ya en ese proceso? Desde el primer momento, dice Gerson. ¿Alguien más que me pueda compartir? ¿En qué momento debo yo aprender a manejar esto? Así es. Si nosotros aprendiéramos a manejar APA y aplicar APA desde primer ingreso en nuestras tareas, les prometo que después de 4 años de estar aprendiendo en el proceso, no sería difícil. ¿Y saben por qué? Porque la práctica hace al maestro y definitivamente que APA es algo súper sencillo. Bueno, quiero resaltar que el objetivo de APA es garantizar la recuperación de la fuente, es decir, si Margarita utilizó un documento dentro de su investigación, debería añadir todos los elementos de esa fuente con el objetivo de que la persona que lea su investigación pueda recuperar la información o la fuente fácilmente. Bueno, entramos oficialmente a hablar de APA y en este punto en particular nos preguntamos, ¿de dónde creen ustedes que obtenemos la información para hacer una cita? Entonces, nuestra respuesta inmediata es de la fuente de donde se toman las ideas o las premisas del autor. ¿Pero qué fuentes son esas? Bueno, una fuente puede ser un libro impreso, libros electrónicos, artículos de revistas académicas, entrevistas, correos electrónicos, blog, diapositivas, etc. Sobre esto, anuncios comerciales, hay una infografía en la fanpage de Facebook de Biblioteca. ¿Pero qué es una cita? Bueno, una cita no es más que la transcripción parcial. Tomen nota de esto. No les están diciendo copie las 20 páginas del libro. Copie y pegue en su documento las 7 páginas del blog del tema. Fíjense lo que dice acá. Dice, una cita bibliográfica es la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, de la fuente, debiendo consignarse en el nuevo documento. Si usted tomó, por ejemplo, 3 líneas de las ideas de un autor, debe plantear esas 3 líneas íntegras en su documento, indicando quién es el autor, en qué año el autor hizo o afirmó esto y la página exacta o el párrafo exacto del blog
donde aparece esa información. Miren, súper sencillo. Son solo 3 elementos en las citas. Usted no tiene que agregar nada más. Ok, pero ¿qué recomendaciones debemos seguir? En primer lugar, utilizar fuentes primarias confiables. Evitar inventar datos, porque eso no es ético. Cuando una fuente no incluya la fecha, coloque esto. Las citas textuales o directas deben ser precisas y coincidir en ortografía, redacción y puntuación original. Tome nota de esto. Si alguna cita tiene un error ortográfico o gramatical de origen, inmediatamente después inserte entre corchetes SIC, que significa así fue escrito. Las comunicaciones personales, como las que a continuación les presento, no figuran en las referencias. Miren, es súper fácil, súper sencillo. Y nos vamos con los primeros ejemplos. Recuerden que esto está siendo grabado y que usted solamente debe poner atención para entender cómo construir una cita. Ok. En primer lugar, le estoy planteando el ejemplo de cómo citar una entrevista, de cómo citar un correo electrónico, un mensaje de texto, una clase no grabada, una carta, un chat, una conversación telefónica. Mire, tome en cuenta que si usted dialoga con un profesional o con una persona que va a aportar algo importante a su investigación, eso es una entrevista y debe presentarlo correctamente en su investigación, porque usted no está tomando los datos del aire. Si alguien le está compartiendo información, por favor, dele el crédito porque se lo merece. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, en primer lugar, voy a colocar la inicial del nombre de pila de esa persona y el apellido. Esta persona entonces se convierte en un autor. Inmediatamente después coloco entre paréntesis cuándo se dio esta comunicación. Y en tercer lugar, entre comillas, si es menor a 40 palabras esa información, la coloco de esta manera para darle el crédito al autor que corresponde. Ok. Pero ¿qué pasa si la cita que voy a presentar es mayor a 40 palabras? Bueno, pues sencillo. El primer elemento que coloco es los apellidos del autor. Solamente los apellidos. Si el autor tiene solo un apellido, pues solamente coloco un apellido. Si el autor es latino, le coloco los dos. Coloco el año de publicación o el año en que fue afirmada esta información y el bloque, como es mayor a 40 palabras, lleva una sangría del lado izquierdo. La presento sin comillas, a doble renglón, ¿sí? Y al final coloco la ubicación de ese texto, es decir, el número de página exacta. Esta información la ubicamos en la página número 43 de la publicación de esta persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la información que yo voy a colocar dentro de mi investigación no es propiedad de una persona, sino de una institución? No hay problema, también lo puede colocar. En este caso estamos citando lo que dijo o lo que afirmó APA, que APA es una institución, ¿sí? Es una organización y se coloca como es menor a 40 palabras entre comillas y al final yo puedo colocar entre paréntesis la abreviatura de la institución, el año y el número de página en donde se ubica exactamente este texto. Si tiene alguna duda, ya sabe que en el chat puede plantearla para que nosotros podamos responderla al final. Hoy día encontramos, como les dije al inicio, mucha información en Internet. Pero ojo, tenemos que ser cuidadosos y verificar si es una fuente confiable. Paréntesis, en la fanpage de Facebook estamos publicando tips sobre cómo identificar una fuente confiable de Internet. Ok, para la investigación este dato era importante y
En este caso, para la cita, estamos agregando el nombre de la institución responsable completo, porque no es muy conocido. Posteriormente, entre paréntesis, el año de publicación, se presenta toda la información textual como aparece en el blog, y al final, APA nos dice, mire, tiene que colocar la parte exacta. Alguien que me pueda decir por qué estoy colocando yo entre paréntesis al final del bloque lo que ustedes ven. Alguien que me ayude y que me diga qué significa esto, por favor. Alguien que pueda pronunciarse y que me diga, Ana Marina, esto significa. Gracias, Karen. Significa que esa información en el blog está en la página, en el párrafo 1 del blog. Gracias, Jennifer. Así es. También está en esa parte específica. Esta información es específica del blog y la estamos colocando exactamente igual. Ok. Recuerden que las citas mayores a 40 palabras siempre se presentan a doble renglón con una sangría del lado izquierdo y todo debe respetar el bloque. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la publicación que yo tengo a la vista y que me está sirviendo, por supuesto, es de un grupo de autores? No se preocupe que también hay una forma de presentarlo. En este caso en particular estamos añadiendo únicamente los apellidos del primer autor, indicando después et al. Eso significa o más autores, ¿sí? Pero en esta parte, en este ejemplo en particular, solamente colocamos los apellidos del primer autor que aparece. Si se dan cuenta, la estructura sigue siendo la misma. Inmediatamente después del autor viene entre paréntesis el año. Y como es una cita menor a 40 palabras, lo colocamos entre comillas, ¿verdad? Y al final colocamos entre paréntesis la página exacta. Quiero, por favor, que alguien me pueda apoyar indicándome por qué el texto Consecuencias del estudio va en cursiva. Los escucho, o mejor dicho, los leo. ¿Alguien que me pueda apoyar indicando por qué coloqué en cursivas? ¿Alguien más que me pueda apoyar? De acuerdo con APA, esta es una recomendación bien importante. Me estoy leyendo. APA nos da un tip en cuanto a la cursiva, al uso de cursivas. Los estoy leyendo. ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor? Ok, Levin dice, pongan atención a esto, para resaltar algo que queremos destacar en el texto. Mucho ojo con eso. Recuerden que una cita es algo, cuando estamos trabajándola de esta manera, es textual. Estamos hablando solamente de citas textuales. Significa que no podemos cambiar nada. De acuerdo con APA, si ustedes quieren llamar la atención del lector, usen cursivas. Dentro de un documento académico trabajado con APA, no puede existir texto subrayado, exceso de mayúsculas, ni el uso de negrillas. Si estamos hablando del cuerpo del documento, ¿sí? APA nos dice, ojo, si tú quieres llamar la atención de tu lector, usa cursivas. Y por esa razón se usa cursivas en este ejemplo. Ok. El tema de las citas en el área legal aparecen a partir de la página 22 de la guía de APA, que por cierto está disponible para ustedes y que próximamente van a contar con una nueva versión porque estamos haciendo
algunos cambios. Entonces, en los próximos días estaremos compartiendo, les vamos a hacer el anuncio a través de las redes de biblioteca para que ustedes puedan encontrar y descargar la nueva versión de la guía de APA. Pero en este momento, hasta el día de hoy, el ejemplo de las citas para el área legal aparece en la página 22. También esta parte va a tener algunos cambios. La facultad nos está apoyando en este tema y también vamos a estar compartiéndoles algunos cambios en los próximos días. Pero me quiero referir específicamente a este tema en particular porque no solamente los profesionales del área de jurídicas utilizan la Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Hemos encontrado que varios profesionales a veces hacen algunos análisis y citan la Constitución. Pero hay un punto importante que ustedes deben considerar cuando están hablando de una cita específica de este tipo. Ok. Algo importante es que para evitar confusiones siempre debemos utilizar la palabra completa artículo dentro de la cita, porque esto le permite al lector saber que estamos colocando o citando el artículo 3 de la Constitución, de algún reglamento o de alguna ley en particular, ¿sí? Ok. Bueno, recuerden que más adelante vamos a estar respondiendo a sus dudas al final. En este momento, por favor, concentrados, tratando de aclarar sus dudas, tratando de aclarar y despejar, pues, alguna situación que ustedes estén manejando para poder apoyarles más adelante con alguna duda que se pueda presentar. Bueno, vamos a entrar ahora al tema de las referencias. Las referencias son ese conjunto de elementos que le proporcionan información a un lector para identificar y recuperar cada obra citada dentro de un documento, ¿sí? Ok. Algunas observaciones importantes que debemos tomar cuando estamos trabajando una referencia. En primer lugar, utilice fuentes confiables, porque usted está elaborando un documento académico y recuerde, un documento que al final, a la hora de revisar las citas, dice monografías.com, wikipedia.com, google.com, etcétera, a mí no me dice nada. Y todo eso le resta formalidad a su documento. Así que yo los invito, señores tesistas, a que dediquen una hora de su tiempo al día para buscar al inicio fuentes confiables. Por favor, siéntase orgulloso del documento que está trabajando, porque se está desvelando, está diciendo no a muchas actividades sociales para concentrarse en su documento. Así que debe sentirse orgulloso de lo que va a presentar y que, por supuesto, se va a convertir en su primera investigación como profesional. Porque recuerde que al final de la elaboración, su nombre es lo primero que va a aparecer en la portada de ese documento, ¿sí? Recuerde que usted debe esmerarse en esta primera investigación en donde al final usted va a obtener su licencia como profesional. Y acuérdese que no lo van a cuestionar porque va a ser estudiante. No, lo van a cuestionar porque usted ya va a ser un profesional y usted se va a presentar con este documento al mundo. Así que dedíquese, utilice fuentes confiables, búsquelas. Y si no las encuentra de manera independiente o solito, por favor, búsquenos. Trate de que nosotros podamos brindarle el acompañamiento, ¿sí? Bueno, prepare la lista de referencias con precisión, ya que esto le da credibilidad como investigador. Ya le dije, este va a ser su primer documento como profesional y usted se debe sentir orgulloso de él, ¿sí? Ok.
La lista de referencias debe prepararse en una nueva página, no junto con la información o con el contenido o con el cuerpo del documento. No, debe iniciar en una nueva página como título, referencias y entonces ya viene toda la información. Ok. Los documentos se ordenan en orden alfabético por autor. Esto es una norma, es una regla que debe aplicarse. No coloco, por ejemplo, libros electrónicos de subtítulo y vienen todos los libros electrónicos. Como subtítulo, libros en formato impreso y vienen todos los libros en formato impreso. No. Todas las fuentes se presentan en estricto orden alfabético. Pueden presentar, por ejemplo, un ebook, un libro en formato impreso, un blog, etcétera, ¿sí? En estricto orden alfabético por autor. El interlineario es doble. Usted me va a decir, uy, pero eso se va a ver enorme. Bueno, es una regla para que pueda visibilizarse o reconocerse cada elemento de la referencia. Es una norma de APA y la vamos a respetar. Ok, se aplica sangría a partir de la segunda línea. Esto significa que la primera línea de la referencia va de margen a margen, pero a partir de la segunda hay una sangría. Ok, estos elementos siempre van presentes en todas las referencias. Solamente hay algunas variaciones cuando estamos hablando de elementos que tomamos de internet, como algún blog o si encontramos alguna tesis en línea, también lleva algunos elementos adicionales, pero yo ahorita les voy a comentar qué elementos son, pero básicamente estos 4 elementos siempre se van a repetir en todas las referencias. El autor, la fecha de publicación, el título de la publicación y la fuente. Ok. Les presento el primer ejemplo, que es un artículo de periódico en línea. Aquí la estructura es la siguiente. Apellidos, coma, inicial del nombre del autor, punto. Aquí son 2 autores, entonces yo coloco a los 2 autores siguiendo la misma estructura, apellido, coma, inicial del nombre. Inmediatamente después, entre paréntesis, aparece la fecha de publicación de la obra o del artículo en este caso. Seguidamente yo colocaré el título o nombre del artículo tal como aparece. Seguidamente en cursivas, llamaremos la atención del autor y le diremos, esto lo encontramos en esta publicación, ¿sí? Seguidamente, colocaremos el URL exacto en donde se ubica este artículo. Como les dije anteriormente, APA quiere garantizar que el lector ubique la fuente, que pueda recuperarla, y por esa razón se agrega el URL. Actualmente, como les dije al inicio, existen muchos recursos en línea que se vuelven valiosos, ¿sí? Por el tipo de información que poseen. En este caso, esta persona utilizó diapositivas en su investigación. Entonces, colocó el nombre del autor o institución responsable de esta publicación. Como no aparece un año, se coloca entre paréntesis de acuerdo a las instrucciones recibidas por APA, ese punto, F punto entre paréntesis, coloco el título o nombre de la presentación en cursivas. Inmediatamente después yo le estoy diciendo al lector, mire, esto es una diapositiva y aparece en PowerPoint. Entonces, yo coloco ese detalle dentro de la referencia e inmediatamente después yo coloco el URL exacto en donde mi lector puede recuperar la fuente. Esto le da credibilidad a su investigación, ¿sí? Créame que esto no es por molestarlo, es para garantizar la formalidad de la investigación. Porque usted no es cualquier persona, usted es un investigador.
Y usted es un investigador desde el momento en que está trabajando un documento académico, sea de la naturaleza que sea. Si es una tarea para mi clase de investigación, si es una tarea o una investigación de mi curso de metodología, de mi curso de derecho administrativo, de mi curso de ética. Desde el momento que usted está trabajando un documento académico, usted se convierte en un investigador. Y por favor, siga estas reglas para que al final, cuando llegue a su tesis, no esté sufriendo porque no sabe cómo citar o cómo hacer una referencia. Ok, paso ahora a un ejemplo de cómo se elabora una referencia de un libro electrónico. Anuncios comerciales, por supuesto, entre paréntesis. Nosotros en el mes de junio estaremos trabajando varias capacitaciones sobre cómo utilizar biblioteca en sus modalidades presencial y virtual. Así que están invitados para poder participar. Este libro es de nuestra biblioteca virtual. Esta persona lo utilizó y construyó la referencia de esta manera. Apellidos del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año de publicación, punto, título de la obra en cursivas, punto, editorial y seguidamente URL. Fácil. Miren, esto de APA no es cosa del otro mundo, es súper fácil. Ok, ¿qué pasa si lo que yo tengo a la mano es un libro en formato impreso? Pues también es sencillo. Añadimos el nombre del autor con la estructura que ya hemos platicado, año de publicación de la obra, título de la obra en cursivas y al final la editorial. ¿Okay? Cuando estamos trabajando tesis de licenciatura, usualmente encontramos muchas tesis relacionadas a algunos temas con los que tenemos que ver o de los que vamos a hablar dentro de nuestra investigación, ¿sí? O los que vamos a abordar. Y es normal a veces utilizar tesis. Ojo, si usted está trabajando una tesis de maestría, por favor, no utilice tesis de licenciatura. Lo correcto es utilizar tesis de maestría o de doctorado. Ojo, señores tesistas de maestría. Si usted está trabajando una tesis doctoral, por favor, no use tesis de licenciatura y menos de maestría. Usted solamente debería colocar dentro de sus referencias tesis doctorales, ¿sí? Por el nivel de investigación que se está manejando. Es decir, usted siempre tiene que ver hacia arriba, hacia adelante, no retroceder, menos en el tema de investigación. En este caso, se está utilizando una tesis en línea de la maestra Guzmán Anavisca. Entonces colocamos sus apellidos, coma, iniciales de nombre, punto, año de publicación de la tesis, título del documento en cursivas y ojo con esto. Estamos indicándole al lector que esta es una tesis de maestría de esta universidad y que está disponible a través de este repositorio en línea y el URL para recuperar ese documento es este. Si se dan cuenta, la mayoría de elementos se siguen presentando, pero en algunos recursos en línea añadimos algunos más. ¿Qué sucede si yo lo que necesito es referenciar el artículo de una revista académica en línea? Ok, en este caso en particular, yo coloco, ojo con esto. Este artículo tiene más de 20 autores, ¿sí? De acuerdo con la regla de APA, yo debo colocar todos los autores, pero como son más de 20, solo coloco los primeros 19, ¿sí? Y le añado el ampersand, que es este símbolo, ¿sí? Y añado el último autor.
Coloco el año de publicación de la obra, seguido del título de la publicación y añado en cursivas el nombre de la editorial o de la institución responsable de la publicación. Al final añado los detalles de la publicación específica que utilicé y al final el URL o doy. ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron? Ya se fueron a tomar el refresquito del almuerzo. ¿Están por ahí? Gracias. Ok. Es normal utilizar recursos de Internet. Miren, es válido, pero ojo, no use solo recursos de Internet. En una investigación es importante que para hablar, por ejemplo, de la tesis de una licenciatura, se utilicen como mínimo 10 fuentes, ¿sí? En donde exista cierto equilibrio entre lo impreso y lo en línea. Ojo con eso. En una tesis de maestría debe duplicarse la cantidad de referencias, ¿sí? Y en una tesis doctoral, 20 es muy pocas referencias. Tome en consideración que debe haber un equilibrio. No, por favor, no construya su lista de referencias solo de páginas o de blogs de Internet. Por favor, no lo haga, porque eso le resta formalidad a su investigación. Investigue, vaya a las bibliotecas. Aquí en esta biblioteca, anuncios comerciales, aprovecho. Tenemos un espacio para que usted pueda visitarnos, traer su café, traer su computadora y venir a trabajar. ¿Sí? Contamos con muchos documentos en formato impreso que usted puede utilizar, ¿sí? Y que puede devolver. Mire, este ya lo sé, ahora necesito este, por favor. Y aquí el personal de biblioteca estaría fascinado de poder brindarle el acompañamiento, ¿sí? Véngase a tomar una foto trabajando. Guarde un recuerdo de ese proceso tan bonito en el que está en este momento, porque no todos los días se elabora una tesis. Acuérdese que se está preparando para dar ese salto tan importante a su vida profesional, ¿sí? Guarde un recuerdo de ese momento. Lo esperamos en biblioteca. Bueno, después de este anuncio comercial que me emociona, les comparto cómo se elabora una referencia de una página web o blog. Lo primero que añadimos en este caso es el nombre del autor o de la institución responsable, seguida de la fecha de publicación, título de la publicación en cursivas, y miren este ejemplo. Estoy añadiendo una nueva fecha. Y al final, el link o el URL donde puedo encontrar o recuperar esta página. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Alguien me puede apoyar indicándome por qué 2 fechas en esta referencia? Los voy a leer mientras tomo un poquito de agua. ¿Alguien con alguna idea de por qué aparecen 2 fechas en esta referencia? Muy bien, ajá, muy bien. Exacto. La primera fecha es la fecha en la que se publicó el documento y la otra, cuando la recuperamos. Muy bien. Si se dan cuenta, no en todos los casos aparece esto. ¿Por qué entonces presentar 2 fechas? Miren, me encantan sus respuestas y hay una razón por la que esto está sucediendo. Ok. Lo dijeron muy bien. Primera fecha en que se publicó, segunda fecha en la que yo estoy recuperándolo. Sucede que en Internet existen páginas gratuitas, ¿sí? Y existen páginas por las que se paga, ¿sí? Ok. Cuando ustedes duden si esa página
es gratuita o es pagada, porque esa parte pues es un poco compleja en ocasiones de determinar, hagan esto, porque esto es válido. ¿Qué significa? Que es posible que usted esté dudando de que esta página sea una página que sea pagada, ¿sí? Y que es posible que de aquí a un mes ya no exista, porque eso también es posible que suceda, ¿verdad? Entonces, en este caso, añada la fecha en que fue publicado y en segundo lugar, añada la fecha en que usted está recuperando esta información. Es válido. Ok. Para el tema de referencias en el área de legislación nacional, también existen ciertos elementos muy precisos para poderlos trabajar. Y los voy a invitar, por favor, a los estimados profesionales del área de jurídicas que puedan consultar la guía de APA, que más adelante vamos a compartirles dónde descargarla, y por favor consulten puntualmente esa parte. Ok. Sin embargo, queremos hacer una salvedad muy puntual en esta parte. Cuando estamos presentando o vamos a elaborar la lista de referencias de legislación nacional, debemos respetar cierto orden jerárquico. Por ejemplo, en estas investigaciones aparecen dos listas de referencias. En la primera añadimos todos los libros en impreso y en digital o electrónico que consultamos, todos. Blogs, blogs, páginas web, tesis, etc. En esa primera lista de referencias general. Y seguidamente hacemos un apartado y colocamos legislación nacional y la información que vamos a colocar en esa lista debe respetar este orden. Primero debe aparecer la Constitución, seguidamente tratados internacionales en materia de derechos humanos, posteriormente leyes constitucionales, seguido leyes ordinarias y tratados nacionales cuya materia no es derechos humanos. Luego, las normas reglamentarias, y ojo con esto, las normas de un mismo nivel jerárquico se presentan ordenadas por el año de su emisión. Esto únicamente aplica para las tesis o los profesionales del área de jurídicas. Casos sobre citas y casos sobre construcción de referencias, miren, son muchos. Pero por el tema del tiempo y porque quiero atender a sus dudas, hasta aquí llegamos con algunos ejemplos de los más comunes. Si a ustedes se le presentan, otros casos en los que tienen dudas y no saben cómo trabajarlos, por favor escríbanos. A mi correo llegan muchos correos donde me dicen, por ejemplo, mire, no sé si construí bien la cita. No sé si esto está bien. Mire, tengo dudas sobre quién es el autor de esta obra. Me comparten su teléfono, me comparten en qué momento puedo llamarlos y los hemos llamado. Si yo no tengo las respuestas, aquí en la biblioteca nosotros tenemos, si no estoy mal, 7 ejemplares del manual original en español de APA. Si usted quiere consultarlo, venga, aquí se lo prestamos. Si usted tiene dudas en relación de cómo citar algunos elementos muy en particular, también lo invitamos a que se meta a la página en internet de APA, ¿sí? APA tiene una página específica sobre muchos ejemplos de cómo se hacen citas y cómo deben trabajarse referencias. Y si no, pues les dejo el correo de la biblioteca, que es biblioteca@upana.edu.gt, para que nos escriban. Y si no, pues yo les voy a estar colocando en un momentito mi correo personal para que me puedan escribir de forma directa y con toda la confianza. Mire, tengo dudas con esta cita. Mire, tengo dudas con esta referencia. Me gustaría que me dijera si voy bien.
y yo les respondo. Trato la manera de responder en menos de 24 horas todo aquello que llega a mi buzón de correo. Este es un anuncio comercial que tengo que hacérselos, que tengo que compartírselos. Nosotros estamos presentes en estas dos redes sociales y nos estamos esforzando por elaborar material que próximamente colocaremos en un canal de YouTube, en donde ustedes van a poder descargar algunos tutoriales, etcétera. Los invito a que puedan seguirnos. Este evento se compartió en redes sociales y como les dije en medio de la presentación, también se han compartido otras infografías y otros elementos que pueden ser útiles para ustedes. Me gustaría ahora revisar si tenemos algunas consultas para poder responder a una por una. Así que deme chance, me voy a ir hasta el inicio y voy a comenzar a responder, porque de lo que se trata en esta actividad es de poder dialogar con ustedes, de poder compartir con ustedes y darle respuesta a sus dudas. Recuerden que el evento lo estamos grabando y que va a estar disponible en la fanpage de biblioteca. Bueno, vamos a ver qué dicen por acá. Estoy ya en el chat y voy a comenzar a leer. Les agradezco mucho por compartirnos el hecho de que sean estudiantes, docentes, asesores o público en general, ¿verdad? Porque este evento también se habla al público en general que está interesado en el tema. Definitivamente que APA debe ser trabajado y manejado desde primer ingreso. Es un tema importante, estimados docentes. Motiven a sus estudiantes a poder aprender sobre esto. Es súper fácil. De verdad que es súper fácil. Ok, vamos a ver si hay alguna consulta. Creo que sí. Estoy leyendo todos sus comentarios. Les agradezco muchísimo saber que son conscientes de que es importante aprender sobre el tema lo antes posible. Ok, vamos a ver. La grabación va a estar disponible en la fanpage. Ok, dice, las citas mayores a 40 palabras pueden superar las 10 líneas que deben tener los párrafos. Claro, Edwin. Una cita textual mayor a 40 palabras inclusive puede presentarse en bloques, ¿sí? En párrafos. Nosotros recomendamos que no se superen los 2 párrafos o 3 si fuera muy necesario, porque en todo caso nosotros sugerimos que se parafrasee. Espero responder con eso. Ok. ¿Qué sucede si no aparece el número de página en el documento? Ok, colocamos entonces párrafo, ¿verdad? Contamos los párrafos y colocamos dentro de la cita el número de párrafo en donde aparece la información que estás citando. Dice, cuando es menor de 40 palabras, siempre irá entre comillas, así es Leslie, perdón. Sí, cuando la cita es menor a 40 palabras, respeta los márgenes del documento y va entre comillas.
Cuando estamos citando textualmente, recuerden, no pueden cambiar nada. Deben colocarlo exactamente igual aunque tenga errores. Y si llega a tener un error, colocan inmediatamente después de esa palabra, corchetes, SIC, S-I-C. Ok, hoy presentamos ejemplos de cómo se elaboran citas y referencias en documentos impresos y electrónicos o en línea. Siempre recuerden que si quieren llamar la atención de su lector, deben utilizar cursivas. Ok, Edwin. En este caso en particular, cuando estamos hablando de leyes, lo correcto, de acuerdo con APA, es indicarle al lector el punto exacto o la ubicación exacta dentro del documento. Y en este caso, en las leyes, lo que colocamos es la palabra artículo. Artículo 3, artículo 6, artículo 20, para ubicar al lector en el punto exacto dentro de la obra. Ok, Carlos Enrique. En el tema de sentencias, hay ejemplos claros sobre cómo elaborar estas citas en la guía. Si tú estás interesado en la guía, por favor, puedes solicitarla a biblioteca o en un momentito voy a copiar en el chat el link en donde pueden descargarla. Ok. Edwin, espero haber respondido a Carlos Enrique, gracias por tu apoyo con el tema de la jerarquía en cuanto a el tema de las referencias. Te agradezco mucho, Edwin, por el apoyo. Ok, interlineado, me pregunta Dafne. ¿El interlineado ya no es 1.5, sino doble? Ok, vamos a ver. El interlineado debe quedar claro en este punto. Todo el documento lleva un interlineado de 1.5. Y esto incluye las citas menores a 40 palabras. El interlineado es doble solamente en dos situaciones. En la primera, cuando estamos trabajando citas textuales mayores a 40 palabras. Y también cuando estamos elaborando las listas de referencia o la lista de referencias, ¿sí? Solamente en esos dos puntos. Gracias por hacerme sentir acompañada con sus comentarios. Realmente estar de este lado y saber que ustedes están del otro, poniendo atención, queriendo aprender, manteniendo el interés, es importante. Los felicito, ¿oyeron? Porque esto significa que esos documentos van a estar bien elaborados, siguiendo la normativa. Ok, Carlos Enrique, cuando no exista fecha de publicación, ¿se puede indicar ese punto F punto? Claro que sí, Carlos Enrique. De hecho, es una sugerencia de APA. En un momento les voy a colocar mi correo para que puedan escribir. Vamos a ver, dice, en el caso de las viñetas en citas de más de 40 palabras, se dejan como aparecen en la fuente que estoy consultando o lo hago en continuas, o lo hago entiendo, en una línea como en forma de narración, o igual con incisos. Oye, es muy interesante lo que me preguntas, Filiberto. Recuerden que toda la información que tomamos de las fuentes debe ir exactamente igual. Si tú estás tomando, por ejemplo, eh, un listado de aspectos, de elementos y vienen con viñetas, tú lo debes presentar de la misma manera. Oyes, exactamente igual. Si quieres, pues podemos platicar sobre algunas ideas que te puedo plantear para cómo presentarlo si estás interesado. Con mucho gusto.
Ok, el tema de la sangría, creo que esa parte me la salté, pero se las comento. Ok. Dentro de Word ya aparece establecido lo que se llama sangría francesa, así que ustedes respeten la sangría francesa que les presenta Word. Y si no les funciona, utilicen la tabulación, ¿sí? Porque ya viene como que preestablecido dentro de Word. No se hagan bolas con eso. Ok, vamos a ver. Ok, dice, aclararme si después de los títulos y subtítulos se puede dejar doble espacio o todo debe llevar 1.5. Ok, recuerden que todo el documento debe aparecer o debe presentarse en general 1.5 con ese espaciado 1.5, pero en las únicas situaciones en donde debe presentarse a doble espaciado es en citas mayores a 40 palabras y lista de referencias, solamente en esos casos. Pero, ¿qué pasa cuando estoy redactando? De acuerdo al lineamiento, después de un título se deja una línea, ¿sí? De por medio, una línea en blanco. No sé si me logran entender. Es decir, no va todo el texto junto, línea tras línea, no. Va el título, un espaciado de 1.5 y luego ya viene el texto. En los subtítulos pasa lo mismo, ¿sí? Coloco el subtítulo, dejo un espacio en blanco 1.5 y luego vendría el texto. No sé si con eso respondo a su pregunta, licenciada Wilma, que me da mucho gusto saber que nos acompaña. Ok, existen libros en línea que tienen versión electrónica y física. ¿Estos cuentan como bibliografía física? Ok. Mira, Sergio, este es un tema que yo te diría que muchas personas tienen muchos comentarios en relación a esto, pero te voy a dar mi punto de vista. Los libros tienen dos orígenes, ¿sí? El primero puede ser formato impreso o dos modalidades, mejor dicho, formato impreso y formato en línea. Si tú encuentras un libro en PDF y tú ves que fue, digamos, escaneado, te llamaría aquí llamaría aquí a tu sentido común. Entonces, ese es un libro que fue escaneado para que llegara al formato impreso y pudiera estar en línea. Entonces, el sentido común a mí me diría, trabájalo como un libro en formato impreso. Pero si por el contrario, tú ves, por ejemplo, los libros que tenemos en biblioteca virtual y tú ves que ese libro no tiene páginas y no se ve que ha sido escaneado, es un libro electrónico. Si tú tienes alguna duda en relación a esto, por favor, escríbenos o escríbeme y podemos analizar los casos para darte la mejor solución. ¿Por qué? Porque recuérdate que, por ejemplo, en el área de las referencias, si es un libro electrónico, tú tienes que colocar el link exacto. Y sería muy penoso, por ejemplo, que tú agregaras el link de un PDF que encontraste en Internet, ¿sí? Yo te diría que mejor evaluemos la situación. Ok. Constancias de participación. Ay, qué bueno que tocó el punto, licenciada Trigueros, que por cierto también me da mucho gusto saludarla. Ok. A todos los estudiantes que estén en proceso de tesis, sus asesores les están solicitando constancia de participación. En este caso, les voy a solicitar, por favor, que nos coloquen o que nos pongan un correo electrónico a biblioteca. Con mucho gusto vamos a estar elaborando las constancias, pero quiero pedirles un favor. Necesito que todos los estudiantes de tesis o los estudiantes de primer ingreso o las personas que deseen su constancia nos escriban ¿qué fue lo más relevante de esta presentación? Y que nos soliciten, por favor, y que nos envíen
nombre completo o el nombre como deseen que aparezca dentro de la constancia y su ID, por favor. Y por supuesto el nombre del evento para que el personal de biblioteca lo tenga a la mano. En un momentito vamos a estar colocándoles nuevamente el correo de biblioteca para que ustedes puedan escribirnos. Ok. El acceso al manual de APA en español es directamente en las instalaciones o pueden obtenerlo directamente en las instalaciones de biblioteca. Nosotros estamos en zona 16, ¿sí? Así que los esperamos. Pueden escribirnos al correo para conocer el horario, etcétera. Ok, esta presentación va a estar disponible en redes sociales, así que